Hay una obra de teatro que yo he leído cuando era más joven, que, que me marcó profundamente en su momento. Una obra escrita por un literato, un pensador existencialista llamado Jean-Paul Sartre. Eh, Escribió algunas obras de filosofía y escribió más obras de teatro. Esta que realmente me turbó, me turbó, puesto que escribe de una manera tan bella que te mete en la trama, te mete en la escena. Se llama A Puertas Cerradas. Es una historia terrible, es terrible, realmente es terrible. No es apta para personas sensibles o que con su mente pueden seguir un texto al punto de que eso les afecte. Pero sí, lo curioso era que distintas personas que tenían sus vidas separadas, por medio de cierta circunstancia, van encontrándose dentro de una habitación y a puertas cerradas. Cada persona que va ingresando se cierra la puerta, no se sabe mucho más, solamente se sabe lo que sucede entre esas cuatro paredes a puertas cerradas. Pensaba en eso porque en estos días de aislamiento que estamos teniendo todos en nuestras casas, estoy enterándome de, no solamente por mí, sino por otros hermanos, de distintas situaciones que comienzan a aparecer en medio de nuestros hogares, a puertas cerradas. Y yo creo que esta puede ser una muy buena posibilidad para invocar al Espíritu Santo para que nos muestre cuáles son las raíces de donde proceden los comportamientos que no nos permiten, aún nosotros confesándonos discípulos de Jesús y queriendo seguir a Jesús, no nos permiten renunciar a nosotros mismos y cargar con esta cruz, arrastrar esta cruz. Dice Jesús: tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda la verdad. El Paráclito que vendrá a ustedes, cuando venga, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado. Estas palabras, que se encuentran en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, me resultaron muy significativas cuando hace un rato pensaba, hablando con un sacerdote amigo, acerca de la necesidad que tenemos de tomar conciencia de nuestra, ya de nuestra condición pecadora, sino de nuestros pecados, de nuestras actitudes malas, propias de un hombre viejo. Claro, la pregunta que surge es: ¿cómo puede ser que nosotros, que hemos sido bautizados, que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos creído, que hemos confesado nuestra fe en el Señor, que hemos participado de la mesa del Señor, que formamos parte y nos sentimos parte de su cuerpo místico que es la Iglesia, tengamos todavía estas actitudes a puertas cerradas? A veces parece como si fuese más sencillo ser creyente afuera que en casa. El Señor nos está demandando hoy, como siempre, obrar conforme a su palabra, a su voluntad. Hoy el Señor, allí como
Mateo 11, del 25 al 30, nos dice: vengan a mí, todos los que están afligidos, agobiados, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso, y carguen mi yugo, que es llevadero, es livianito, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Pero estas palabras las hace precedidas por una alabanza al Señor. Te alabo, Señor, Padre, dueño de cielos y de tierras, porque estas cosas, la palabra de Dios, la ocultaste a los sabios, a los sabiondos, a los entendidos, a los inteligentes, y se las has revelado a los pequeños, a los pequeñitos, a los niños. A los niños. Sí, no estaban muy bien vistos por aquel entonces, por eso el Señor también se aprovecha de esa visión que había en ese entonces, en esa época, y de ese desprecio que había a los niños. Dios revela su palabra a aquellos que son suyos, pero no solamente la revela a sus llamados y a aquellos que han respondido, sino que la revela a todos. Pero aquellos que tenemos en nosotros la semilla del Espíritu Santo, de una manera especial, el Señor está esperando que nos acerquemos a su palabra para hablarnos. Sí, a puertas cerradas. Porque las cosas que nos están pasando dentro de casa no son indiferentes. Y muchas de ellas, muchas reacciones, contestaciones, estados de ánimo, no vienen de la nada. Muchas veces proceden de un corazón que no ha nacido de nuevo y que necesita una especie de inyección del Espíritu Santo. Tenemos la palabra, pero a veces leemos, pasamos los ojos por las letritas, pero no entendemos. Y sí, evocamos aquel pasaje de Hechos 8, cuando el eunuco etíope iba leyendo al profeta Isaías, el capítulo 53, el del siervo sufriente, y se le acerca a Felipe, el diácono Felipe, el evangelista, como lo llama Hechos 21, y le dice: ¿entendés lo que lees? Y entonces el hombre le dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces estamos en esta situación a veces. Tenemos la palabra de Dios, pero no tenemos nadie que nos la explique. Pero tenemos esta promesa del Señor. Cuando Él venga, cuando el Paráclito venga, Él los convencerá, pondrá en evidencia el pecado. Y en eso creemos. En el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para poder espejarnos en su palabra. Digo que nosotros tenemos 4 cuerdas vocales, dicen. Parece que en anatomía hay 2 verdaderas y 2 falsas. Bueno, Dios, que es verdad y que es verdadero y que es fiel, tiene solamente 2 verdaderas, ¿no? Yo digo, una es la oración, por donde habla Dios, y otra es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo las 2, la oración y la palabra de Dios? Porque no se puede leer la palabra de Dios sino en un contexto de oración para poder escuchar al Señor, y no se puede tampoco hacer oración sin recurrir a la palabra de Dios, de alguna forma, puesto que entonces vamos a escucharnos más a nosotros mismos, o vamos a incurrir en aquello de Mateo 6:7 que el Señor dice: no sean palabreros cuando hablen, porque el Padre ya sabe. Eso es muy bonito. El Padre sabe ya. El Padre ya lo sabe. A veces recurrimos a la oración como si fuera una especie de confidente o de psicólogo o de descarga a algún estado peor que nos pasa a los cristianos, que damos un poco de pena a veces con alguna publicación de algunos estados, ya sea en WhatsApp o en Facebook o en alguna otra red social, y vamos expresando todo el veneno que tenemos adentro. Y entonces alguien que nos ve adentro dice: pero este tipo, esta tipa son cristianos, han nacido de nuevo. Llevan el Espíritu Santo en su corazón, escuchan la palabra de Dios todo el día. O sea, ¿por dónde va esto? Somos a veces pésimos ejemplos para nuestros hermanos, pero yo quería nada más en este mensaje corto invitarte a que podamos hacer una especie de
de revisión, de nuestras tendencias, de revisión de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de nuestras palabras, de lo que decimos, de lo que no decimos, de lo que pensamos y no decimos, de lo que se nos pasa por la cabeza y ponerlo frente a Dios. Sí, a veces yo voy a decir, es medio, se ríen algunos sacerdotes, algunos pastores cuando me ven porque yo anoto. A veces sí, mi memoria es frágil y es importante, porque es importante llevar cuanta miseria tenga el Señor para que Él pueda sobre ella, con su gracia y su misericordia, poder empezar a trabajarla. Porque de eso se trata. El Espíritu Santo es como una especie digamos, de mortero que va de alguna manera puliendo toda nuestra escoria, toda nuestra maldad, todo el ropaje que tenemos todavía del hombre viejo, ¿no? De hijos de Adán, y nos va renovando y transformando, como dice San Pablo, según la imagen del hombre nuevo. Ahora, para ser un hombre nuevo hay que querer nacer de nuevo. Y el Señor está pronto siempre a donarnos su Espíritu Santo. Recuerdo aquel pasaje de Lucas 11, del 1 al 13 es el texto, pero bueno, citaré así solamente 2. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, a veces un hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, le pide un pescado, le va a dar acaso un escorpión. Si ustedes que son malos, porque son malos, Jesús lo dice, ustedes que son malos, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, les dan cosas buenas, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Según Lucas 11:13, el Espíritu Santo, el Señor no lo va a negar. Y Él va a ser, como dice Juan aquí en el capítulo 16, el que nos va a convencer, el que nos va a acusar en nuestra vida mundana, en nuestra vida también ordinaria, acerca del pecado. A veces necesitamos ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Hablaba el otro día con un hermano y me decía, me tengo que ir a confesar, pero no sé qué decir, no encuentro pecados. Y entonces yo le decía, bueno, tenés que leer la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Tenés que leer el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6, 7 del Evangelio y 18 del Evangelio según San Mateo. Por ejemplo, con esos 2 textos alcanza y sobra para hacer un acto de contrición, una revisión de vida y un acto de contrición. Pero en realidad el don del arrepentimiento debemos pedir. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale no solamente poder ver el pecado, sino pedirle al Señor que nos ayude a que podamos poco a poco ir cediendo terreno de nuestra vida a que su Espíritu nos vaya limpiando de toda nuestra inmundicia, como si fuera un hisopo. Un hisopo, los hisopos de antes eran hechos con esponjas vegetales. Alguna vez no sé si te rascaste con una esponja vegetal así, pero que nos haga así en el alma. Nos tiene que el Señor trabajar, tiene que hacer un gran trabajo. Pero para eso es necesario poder mantener no solamente el reconocimiento de nuestra pobreza. Algunas personas dicen, bueno, yo la verdad es que he cometido algún pecado, he realizado algún mal. Cambiemos la palabra. Yo a veces soy malo. A veces sale maldad de mi corazón. Porque no vivo en Dios. Sin la escuela de la oración, sin ese tiempo en el cual vos te pones y te dispones sin nada. No se trata de meditación trascendental, no se trata de una especie de momento místico, nada. No, te apartás un poco, te apartás con la mente, cerrás los ojos o no los cerrás y tratás de pedirle a Dios que se haga presente. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Y silencio. Silencio. Muchos dicen, bueno, yo abro la Escritura y la Escritura no me dice nada, el Señor no me habla. Y bueno, no sé cómo están tus oídos, yo no los veo, no los conozco.
Pero yo le creo que dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Tenemos que aprender a reconocer la voz del Señor, pero sobre todo tenemos que recuperar o generar un nuevo concepto de oración, no la oración como repeticiones o como momentos de descarga. Eso está bien, pero tenemos que bancar un poco con el tema de la petición, bajar un poco. No solamente porque el Padre sabe, no solamente por eso que nos tiene que dar paz, porque el Padre sabe, sino porque hay cosas más importantes. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 15, el capítulo 5, versículo 14, sabemos que Dios, o sea, estamos seguros, confianza tenemos, traducen algunos otros, tenemos confianza de que Dios nos escucha si pedimos algo conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad. En la escuela de la oración vamos a poder escuchar la voluntad del Señor. En la palabra de Dios vamos a poder reconocer cuál es la voluntad del Señor, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, como dice el verso 2 de la carta a los Romanos, del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Tenemos que hacer silencio. Cualquier Biblia que tengas. Ya te expliqué en el otro video que si tenés otra... alguna que te hayan regalado, que sea también protestante, la podemos usar y nos viene bien. Si no tenés otra ahora, igual yo creo que de alguna manera podés avisar a alguna parroquia y de alguna manera podemos hacerte llegar algún ejemplar de alguna Biblia. En eso vamos a apelar a nuestra caridad. Pero de todas maneras es importante esto, que tratemos de reconstruir el cordón umbilical con Dios. Vivimos a veces muy separados, vivimos a puertas cerradas, pero para nosotros mismos. Vivimos encerrados en nuestro yo. Mira, cuando estábamos afuera, cuando podíamos movernos todo, entonces resulta que encontrábamos la casa a veces y la familia con un clima un poquito espeso, llegábamos, ¿no? Y entonces veníamos de muchos problemas y los llevábamos adentro. Y ahí se producían algunas que otras explosiones. Ahora estamos adentro, tenemos obligatorio tiempo de quedarnos guardados en casa. Sin embargo, siguen apareciendo otras dificultades. ¿Te das cuenta que no es el lugar? O sea, ¿te das cuenta que no es que estás cansado? O sea, siempre tenemos una excusa para justificar lo que hacemos. Lo que hacemos está mal, porque está mal, nos portamos mal. O sea, somos malos esposos, somos malos amos de perros, somos malos vecinos, somos malos hermanos, somos malos posteadores de cosas, somos malos rezadores, somos malos hijos que se ponen frente al Padre y que no le piden sino estar un rato con ellos. ¿Te acordás cuando podíamos encontrarnos con papá, con mamá, ¿no? Íbamos y le decíamos, estoy, vamos a comer, estoy. ¿Y qué? Nada, es solo estar. A veces estar, hablar de cualquier cosa, pero estar. Era más el tiempo que estábamos que las palabras que decíamos. Bueno, nuestro Padre no puede transformarnos si nosotros no estamos, si nosotros nos escapamos de su presencia. Te propongo que en estos días aprovechemos y podamos hacer a puertas cerradas de nuestro corazón una tienda, un tabernáculo, un sagrario dentro nuestro, donde podamos encontrarnos. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 16 que la conciencia es el sagrario del hombre. Busquemos allí, pidámosle al Señor que a nuestra conciencia le convenza, le manifieste nuestros pecados, las raíces de nuestros pecados, y volvamos o hagamos este puente, esta escalera hacia Dios, pero de una vez por todas. Creo que estos días tienen que ayudarnos para eso. Necesitamos mantenernos unidos a Dios. Jesús lo dice claramente, sin mí no pueden hacer nada. Y parece mentira, pero vivimos como una especie de autosuficiencia medio patológica.
O sea, sí decimos, sí, Señor, es verdad, pero no, hacemos nuestras cosas, hacemos nuestros planes y luego los llevamos y le pedimos al Señor que los bendiga. Bendecí esto, Señor. Y si no se cumple, le decimos a Dios, ¿por qué no estás? O sea, nuestra fe es patética, somos un desastre. Tenemos que pedirle al Señor, de veras, que deje nacer nuestro corazón, que agarre nuestro corazón, que lo aplaste, que lo quiebre, que nos convenza de nuestro pecado, de cuáles son aquellas tendencias, aquellas cosas que debemos revertir de una vez por todas, para que podamos, cuando termine esta cuarentena, salir no solamente de casa, sino salir también de esta nueva placenta que espero que nos revierta. Dice el versículo 7 del Salmo 51, mira, en culpa nací, o sea, nací en medio de la culpa, como nadando en culpa, en una especie de líquido amniótico, ¿no? Como te decía. Bueno, tratemos nosotros de pedirle al Señor que por ese cordón ya no fluya más maldad, sino que fluya la savia de su gracia, como la uva en la parra y en el racimo, ¿te acordás de Juan 15? Pidámosle al Señor esto, pidámosle al Señor que podamos volvernos dependientes. Cuanto más maduramos espiritualmente es cuanto más dependientes nos volvemos de Dios. Cuanto más sabemos que no podemos, que por nosotros mismos no podemos, cuanto más clamamos y pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, para que Él nos muestre cuál es el camino, para que Él nos explique su palabra, porque el Espíritu Santo explica su palabra. No le tengas miedo. Abrí tranquilamente el libro de los Salmos, empezá a leer desde el principio. Había una persona que tenía un mal hábito, le gustaba chusmetear, revisar las cosas, ¿no? Y entonces yo estaba un día, un familiar mío, no puedo dar el nombre, estaba un día revisando trastos y entonces encontró un diario íntimo. Se lo puso a leer todo con una fusión, un amor. Sé que a algunas personas le sigue atrayendo este tipo de cosas. Y entonces encontró unas cartas que eran cuando esta persona que ya no estaba era joven. Empezó a mirarlas y a leerlas y muchas cosas. Decía, ¿esto qué quiere decir? No entiendo. Pero bueno, seguía leyendo con una pasión. Y algunas cosas sí las entendía. Las cosas que las entendía venía y decía, pero esto. Eso nos puede pasar con la palabra. Podemos pedirle al Señor que avive en nosotros el deseo. Vayamos al libro de los Salmos. Vayamos a esto que te dije, a la primera carta de Juan. Vayamos a los capítulos estos del Sermón del Monte que están en Mateo, o los mismos que están en el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 6. Vayamos repito, al libro de los Salmos, desde el primero, desde el segundo. No entendemos qué dice. Bueno, si no tenemos comentarios, sigamos adelante. En algún momento, si nosotros realmente nos disponemos a escuchar a Dios, Dios va a hablar, porque esta es palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios está acá, pero que está vivo y eficaz. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Y el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no va a poder darle vida a esta palabra suya que Él mismo inspiró? Esta es hechura del Espíritu Santo, son letras vivas. Tratemos de ponernos a ellas para que puedan realzarse y podamos entenderlas. A los que no tienen fe no pueden. Hay una escena del Señor de los Anillos, del capítulo 1, que me resulta muy bonita. En un momento Gandalf, un mago, le lleva toma un anillo, que es el anillo, uno de los anillos esos famosos, lo tira al fuego, lo arroja y luego se lo da a Frodo para que se acerque y lo vea. Y el anillo tiene toda una escritura que solamente Frodo puede ver. El mago no la puede ver, aún siendo mago no la puede ver. Y la puede ver este pequeño, este hobbit la puede ver. ¿Por qué la puede ver? Porque forma parte de los hobbits, porque es Frodo. Porque es Frodo y porque tienen la misión de destruir el anillo y bueno, todo lo que ya sabes. Pero quiero decir, hay gente que no puede ver la palabra. Como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿por qué hablas en parábolas? Yo hablo en parábolas para que los que tienen que escuchar, escuchan, los que tienen que entender, entiendan. Y hay muchos que no van a entender. Sí, hay muchos que no van a entender. Pero el Señor a nosotros nos ha llamado para que vivamos con Él, para que vivamos en comunión y esa comunión pueda no solamente tenerse para esta vida, sino también para la otra, y ya empezar de alguna manera a tener vida eterna en nosotros por la fe en Jesucristo, y también esas obras vivas, esas obras de la gracia que salen como frutos.
no como obras que tenemos que obligarnos a hacernos, sino como frutos. No nos podemos arrepentir, no podemos cambiar si el Espíritu Santo no empieza a hacer su obra de raíz. Hay cosas que tiene que hacerle el Espíritu Santo de raíz. Tenemos que exponernos aunque nos duela. Tenemos que hacerlo. Hay cosas que no se arreglan. Si se pone un parche nuevo en un remiendo viejo, entonces se estira, se arranca, hay lucha, hay tironeo y se termina rompiendo el paño. Somos un paño de inmundicia a veces, porque nuestras obras son inmundicias, como dice el profeta Isaías. Lo que tenemos que hacer es exponer toda esta inmundicia al Señor, exponernos al Señor. Y no hay mejor exposición que quedarnos en su palabra. Es esto, nada más, un ejercicio que nos ocupa este lugar. Acá podemos estar, acá podemos leer, acá podemos encontrarnos, acá podemos tomar un texto, acá podemos rezar, acá podemos arrodillarnos, acá podemos cerrar los ojos, acá podemos pedirle al Señor: Señor, envía tu Espíritu y dame la posibilidad de escucharte. Quisiera escucharte de una manera nueva, de una manera especial. Necesito tu Espíritu Santo, tengo que arrepentirme. No soy bueno, soy malo, soy mal esposo. Soy mal padre, soy mal hermano, soy mal vecino, soy mal ministro, soy mal laico. Soy pecador, necesito de vos, necesito de tu gracia. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia. Necesito crecer en el camino hacia ti, necesito entrar en comunión con vos, necesito que en medio de este tiempo que estoy a puertas cerradas no sea un tormento para los que conviven conmigo, no sea un pésimo testimonio para aquellos que escuchan mis gritos por medio de las redes. No, te pido, Señor, que me bendigas en esta cuarentena de manera especial y sobre todo que me convenzas de pecado. Te pido el Espíritu Santo que me dé conciencia de los pecados que voy cometiendo y que me permita ver, sobre todo en casa, que las cosas que me dicen no es porque están todos equivocados, quizá el equivocado esté yo. Sí, bueno, hay gente que puede quejarse de muchas cosas, pero hay veces que la gente, si muchas personas nos dicen lo mismo, seguramente hay que trabajar un poco por ahí y a veces solo no podemos. Pidamos al Señor la gracia no solamente de que podamos ver nuestro pecado, no solamente ver qué es lo que nos lastima, ver qué es lo que lastimamos a los demás, qué es lo que tenemos lastimado adentro, sino que podamos abrirnos a la obra de Dios. Te pido que me acompañes en esta oración que es la invocación al Espíritu Santo para que bueno, mientras ves este video también te acuerdes de pedir por mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Vayamos a este versículo 30 del Salmo 104 y pidámosle al Señor, clamemos, quedémonos en eso. Envía tu Espíritu Santo y renueva la superficie de este barro, renueva la superficie de esta tierra que soy yo, para que yo pueda nacer de nuevo y que ese aliento de vida que algún día pusiste, el día que cuando la fe y el bautismo me convirtieron en hijo tuyo, pueda volver a encaminarme a ese sueño que tenemos juntos con vos, Padre, y es el sueño de santidad, el sueño de vivir en el amor, de creer amantemente y de amar creyentemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.